pero han perdido de vista que la mujer hizo todo y lo está haciendo de corazón. Y yo lo que veo es el corazón de ella, y yo lo que veo es el corazón de ustedes. Y entonces aquí al final, ¿qué pasa? O sea, ¿qué dice el Señor acerca de la mujer? 48 al 50. Lucas 7, 48 al 50. A ver, Laura, ¿lo tendrás en voz alta, por favor? Lucas 7, 48 al 50, por favor. Adelante. ¿Cómo salió la mujer de esa comida o de esa casa? ¿Cómo salió la mujer? Perdonada, salva, nueva criatura, nuevo nacimiento. Ahora la pregunta aquí es, ¿en qué momento la mujer pidió perdón? Rápido, váyanse a todo lo que leímos. ¿En qué momento la mujer pidió perdón? Con los labios no. Con los labios no pidió perdón, pero el corazón estaba quebrantado. O sea, aquí vemos cómo el Señor le otorga el perdón y públicamente, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Vete en paz, tu fe te ha salvado. O sea, la reivindica, la pone en alto, es una nueva persona, ¿sí? La mujer lo que llegó es con un corazón quebrantado. ¿Y saben por qué llegó la mujer con Jesús? ¿Por qué creen ustedes que la mujer se atrevió a entrar a la casa y empezar a vaciarle el perfume a Jesús en los pies? ¿Por qué creen que la mujer lo hizo? Exacto, porque sabía que el Señor la iba a aceptar. O sea, ella sabía que el Señor no le iba a poner tache como los fariseos, porque ella conocía y había oído del Señor y dijo: el Señor tiene un amor tan especial por todos, yo voy ahí, yo quiero perfumarle los pies. Y empezó a llorar, o sea, el corazón quebrantado. Y el Señor, que todo lo sabe, el Señor trabajó en toda la escena, desde el principio hasta el final. La muestra a ella como una persona limpia, delante de tantos limpios, entre comillas, fariseos. Ella se levanta, se seca las lágrimas, el Señor le pudo dar un abrazo y se retira. Y los fariseos, en lugar de decir el Señor es grande, dicen: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Vean la religiosidad todavía aguda sobre una persona que traía un corazón contrito y humillado. Pero ¿qué vemos en este pasaje? Vemos más que nada, ¿sí?, que Jesús lo que mira es el corazón, ¿sí?, y lo que debemos hacer nosotros es buscar del Señor, servir al Señor, vivir para el Señor, no perdiendo de vista el corazón, la actitud normal, y tratar de evadir las tradiciones en que podamos llegar a caer, porque muchas veces todos somos, atrapados en una forma o en otra por las tradiciones. Me acuerdo de mi mamá cuando era 10 de mayo, ahí vamos todos los hijos, y van las cuñadas, y van los nietos, ya éramos como 40 ahí con mi mamá. Decía: ay, hijos, pues no vengan nada más el 10 de mayo, vengan otro día, no importa que no sea 10 de mayo, porque vienen el 10 de mayo y el día de la Navidad, y mi cumpleaños. Dice: pero pueden venir en abril 20, en agosto 6, en octubre 9, o sea, cualquier día. Pero muchas veces 10 de mayo, ahora sí hay que ir con la mamá y abrazarla. Pero bueno, uno tiene que vivir la vida tratando de llevar un ritmo normal. Ahora, vamos a enfocarnos aquí para dar la parte segunda del estudio. ¿Qué problemas o qué críticas desató Jesús al ver cómo trataba a las mujeres? Vamos a Juan 4, Juan capítulo 4, allá delante de Lucas.
Está el Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 4, del 1 al 10 y luego el 27. Del 1 al 10 y luego el 27. A ver, Fernando. Juan 4, del 1 al 10. No, que Jacob dio. Veintisiete. ¿Por qué se maravillaron, Carolina, o se asombraron los discípulos al ver a Jesús? Exacto, porque era mujer y luego era samaritana. ¿Qué hacía la gente cuando iba de Judea? Judea está en el sur. Imagínate que Judea es Los Cabos, Samaria es La Paz y Ciudad Constitución es Galilea. ¿Qué hacían para llegar de Judea a Galilea, Carolina? Rodeaban para no pasar por Samaria. Y Jesús dice que Jesús salió de Judea para ir a Galilea y dice, y pasando por Samaria, o sea, él siguió en Samaria, no rodeó como todos, él siguió. Y encontró en un pozo a una mujer y él estaba cansado, se sentó, tenía calor, tenía sed, etcétera. Y ustedes han visto esa historia, o sea, la mujer está allí, se asombra de que él le habla, dame agua de beber, pero ¿cómo si los judíos no nos hablan, etcétera, ¿no? Entonces toda la historia, ¿sí? El trato que Jesús dio a la samaritana asombró a los discípulos. ¿Por qué crees que asombró a los discípulos, Beni? ¿Por qué crees que se asombraron los discípulos? Bueno, ok. Porque ellos tenían ese concepto, ese prejuicio, ¿sí?, de no hablarle a mujer y menos a los samaritanos. Cuando estaba viviendo en San Luis Potosí, me acuerdo que una vez me visitó uno de los muchachos y me dijo, oye, ¿tú podrías ir a hablarle a la señora fulanita? Sí. ¿Por qué no le hablan ustedes? No, es que ella es una persona que tiene en su cuarto muchos santos. El niño de Atoche y eso qué. No, todo eso es idolatría. Y no debe uno entrar a idolatría. Le dije, ¿qué? ¿Dónde vive? En tal lado. Fui y le hablé. Y aquellos, hay gente que cuando conoce de Cristo se aleja de su familia incrédula. A mi abuelita ya ni la visito. Esa señora tiene un Cristo de yeso de este tamaño. Y a mi primo tampoco, y a mi sobrino tampoco, y a mi cuñada trae un medallón aquí y se alejan de la familia incrédula. ¿Qué pasa? ¿Por qué? La luz no se pone debajo de la mesa. La luz tiene que estar arriba para que alumbre a los demás. ¿Cómo van a conocer del Señor? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, de los que se acercan a la gente. Los cristianos no somos llamados para encerrarnos en una iglesia. La iglesia es una gasolinera. Llegas con tu carro, cargas gasolina y sigues. En una iglesia en Estados Unidos, me acuerdo que leí en un libro, estaba el servicio y cuando salía la gente pusieron en la puerta de salida, bienvenidos al campo misionero.
adelante. O sea, cuando tú sales de la iglesia, ahí tienes todo el campo en el cual también debes trabajar. El cristianismo no se aplica nada más en este recinto. Hay gente que cuando llega a este recinto dice, híjole, recinto, la casa de Dios, santidad. Estas son paredes, pintura, mosaico, todo. Esto es una cosa común y corriente. La presencia de Dios está en cada gente cristiana y el Señor está trabajando en todas partes del mundo. Pero los discípulos tenían ese concepto de que no hablarle a las mujeres y menos a la samaritana. Pero nadie se atrevió a preguntarle, ¿por qué hablaste con ella? O sea, ¿qué le preguntas? O sea, no se atrevieron los discípulos, pero lo pensaron y Jesús se dio cuenta. Ahora, esa forma tan revolucionaria en la que Jesús trata a las mujeres en los evangelios, si tú observas la conducta de Jesús con las mujeres en todos los evangelios, te vas a dar cuenta que fue una conducta que levantó ámpula, no solo en los fariseos, en los discípulos, y aún las mismas mujeres se extrañarían. Esto que Jesús hacía iba en contra también de muchas cosas que estaban escritas en el Talmud, de lo que eran los preceptos orales de los judíos, de las tradiciones. Por ejemplo, había un dicho que tenían los fariseos: quien habla mucho con una mujer se convierte en causa de mal para sí mismo. Esa persona descuida el estudio de la ley y acabará en el infierno. Quien se pone a hablar mucho con una mujer, se dice que cuando caminabas por la calle no podías hablar mucho con una mujer, y aun cuando fuera tu hermana, tu madre, tu esposa, en la calle, ignóralas. Y esos preceptos los tenían también los apóstoles. Ustedes van a ver cuando analizan de cerca a Pedro tenía una bola de prejuicios dentro. Pedro creía que era el más espiritual de los apóstoles. Pedro era aventado, pero muchas veces también, por no estar, digamos, su fe bien cimentada, llegó a tener problemas. Hay personas que dicen, no, pero Pedro fue una persona tremenda porque fue el único que se bajó a caminar, se bajó de la barca a caminar en el agua. Pedro, una fe tremenda. Bueno, sí, pero cuando fue crucificado Jesús, Pedro, ¿dónde estaba? Escondido. Juan estaba cerca de la cruz. Y Pedro puso 20 candados ahí a la puerta. Entonces vemos que nosotros batallamos con prejuicios. Hablar con una mujer, ¿qué decían los fariseos? La tradición dice, lo único que la mujer debe aprender es a usar el telar y atender a sus hijos. La mujer debe de estar en su casa. Y decían los fariseos que la mujer no tenía que aprender las escrituras. Vean Deuteronomio 11, 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19. A ver, en voz alta. Ok, vean esto, por ejemplo, esa lectura es muy conocida por el pueblo de Israel, pero ellos, los fariseos, decían, Jesús dijo que hay que enseñarle las escrituras a vuestros hijos. Si hubiera dicho que a las mujeres también, hubiera puesto vuestras hijas. Entonces las mujeres no aprendían las escrituras, eran instruidos en la palabra de Dios los hombres. Y llegaban a decir los fariseos, vale más que las palabras de la ley sean devoradas por el fuego antes que enseñarla a las mujeres. Vean el contexto y simple y sencillamente la discriminación para la mujer. Ahora, la marginación de la mujer hebrea no era solamente en el aspecto religioso, ¿sí? Era en toda su existencia. Cuando una mujer daba a luz un niño, un varón, quedaba inmunda 40 días. ¿Cuántos días quedaba inmunda cuando daba a luz una mujer, una niñita? 80. La ley dice ahí en Levítico, si la mujer tuviera un varón, ¿sí?, tendrá que purificarse 40 días.
y después podrá otra vez salir, ir al templo, etcétera. Pero si tuviera una niña, tendrá que purificarse 80 días. La misma ley, en esa parte de Levítico, daba a entender que el tener una niña era más problemón que tener un varón. Por eso vamos a ver cuando Jesús viene, cómo Jesús hace las cosas y a la mujer la restituye. Porque la tradición y varias partes de la ley a la mujer la dejan abajo. Se dice que el centro de la Biblia, para que tú comprendas la Biblia, el centro, la raíz del árbol son los evangelios. Hay Biblias que todas las palabras de Jesús vienen en rojo. Esa es la raíz de toda la Biblia. De ahí tienes que leer para después irte hacia la izquierda y hacia la derecha. Porque Jesús es el Señor hablando y no hay ninguna palabra de Jesús que puedas corregir. Pero hay otras, como esta de Levítico, donde la mujer, la niña, implicaba mayor inmundicia, vamos a decirlo así, para la mamá. Y había textos donde definitivamente a la mujer se le menospreciaba. Ahora, hay culturas, hay países, quizá ustedes han oído, donde ciertamente no es tanto el gozo cuando nace una niña. Por ejemplo, en China. En China el gobierno ha dado el mandato de tener un hijo nada más por matrimonio. Un hijo, dice, ustedes tienen derecho a un hijo, ojalá sea varón. ¿Sí? Y en China, cuando nace una niña, a veces los papás dicen, hubiera querido que fuera hijo, que fuera niño. En Italia, ¿sí?, está de moda en Italia desde hace varios años casarse y no tener hijos en 20 años. Se casan a los 29 y quieren tener hijos a los 50. Entonces esa moda ha hecho que se estrangule la población en Italia, donde viene una brecha generacional con señores ya o personas adultas y unos jovencitos, porque tienen la moda de no tener hijos. Y en Italia se dice que uno de los saludos, cuando alguien se casa, le dice felicidades y ojalá tengas muchos hijos varones. O sea, te enfatizan eso. Y hay muchos otros países, no tiene caso que vayamos a otros, pero en el contexto judío la situación llegaba más todavía. En el contexto judío, ser mujer era más fuerte la desgracia. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Vete rápido a la mente. Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Varones 12, pero en total 13. Tuvo 13. En Génesis 49 Jacob bendice a sus hijos. ¿Está la bendición para Dina ahí? No. ¿Está la bendición para quién? Solo para los hombres. ¿Mandé? Tampoco. Ellas se heredan a través de los maridos, de los hombres. Las mujeres procuraban tener hijos porque los hijos era la forma en que conservaban su herencia. Una mujer sin hijos era un problema. Pero si te das cuenta, Jacob bendice a sus 12 hijos y no bendice a Dina. Ahora, ¿quería a Dina? Sí, la quería. Tanto que se molestó por lo que pasó con Dina. Bueno, Rubén, Simón y Leví, que eran los primeros 3, hicieron una matazón allá con los de Siquem. Pero no hay bendición para Dina, si te das cuenta. O sea, la mujer en el Antiguo Testamento tiene un papel ni secundario, porque el primario era el primogénito y luego los demás hombres. La mujer venía hasta el fondo, hasta atrás. Entonces, a nivel de los judíos, ¿sí?, las escrituras también hablaban de esto. Hay libros, hay Biblias que traen los libros deuterocanónicos. La Biblia católica, si tú la manejas, tiene 73 libros, no los 66 que conocemos, tiene otros que deberías de conocer: Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiástico, Sabiduría, y en varios de ellos, ¿sí?, hay algunas menciones. Vamos a ver Eclesiástico, va a leer Dinora. Eclesiástico, que es uno de los libros que llegaron a manejar los judíos en el tiempo de Jesús, porque estos libros surgen entre Malaquías y Mateo, cuando Jesús estaba por nacer. Eclesiástico capítulo 42, versículos 9 y 10. Ahí hay una Biblia que trae ese libro.